a las redes sociales a través o a partir de una determinada edad. Aquí se habla de 16 años. Luján, te escuchamos. Gracias, Daniel. Bueno, en este caso vamos a presentar una situación que tiene que ver con una familia, especialmente con Micaela Jiménez, quien es mamá, tiene un solo hijo de 9 años. Actualmente este menor no está con ella por disposición de la justicia. La justicia le concedió la tutela, ¿no?, a alguien que no es el padre, que era la pareja de ella, sí, que tenían un vínculo de pareja, pero obviamente hubo una situación allí en donde la justicia determinó de que este menor debía estar bajo la custodia de este hombre, pero para que nos cuente mejor Micaela la situación, porque Micaela hoy, hace ya casi un año, no ve a su hijo, y es la desesperación de una madre, la cual vamos a escuchar en este momento. Micaela Jiménez tiene 26 años y nos va a relatar el por qué no ves a tu hijo y desde cuándo. Buen día. Buenos días, soy Jiménez Micaela. Bueno, yo me presento públicamente, no denunciar estas cosas, donde mi hijo no me lo sacan de la calle, no me sacan pidiendo, me sacan del juzgado, diciéndole que iba a haber una tutela compartida por el hecho de que mi hijo tiene el apellido de esta persona, que es Duré Pablo Daniel, y bueno, mi hijo es Duré Demian Yamir, donde él solamente lo dio su apellido, ¿no? Y por un caso de violencia de género, por el hecho de que yo en ese momento no fue violentar porque yo quise agredirle, ¿no? Fue porque me defendí a mi hijo. Violencia de género que vos agrediste a este hombre. Sí, por defender a mi hijo. ¿Qué pasaba con tu hijo en ese momento para que vos lo defiendas? Yo salía de mi trabajo, donde tampoco lo agredí como él dijo. Yo salía de mi trabajo y mi hijo me muestra llorando unas marcas que tenía debajo de la remera. Al llegar yo a una casa le reclamo el por qué hizo eso, donde también me agrede a mí físicamente y verbalmente, donde yo me defiendo, sí, me defiendo, y él me rompe lo que es el celular, se rompe el celular donde yo saqué foto en ese momento de mi hijo, cómo estaba marcado, donde tiempo después yo al recuperarla la foto me presento en la comisaría de la mujer para denunciar, donde me encuentro que iba a haber una denuncia cruzada por el hecho de que él también había hecho una denuncia en ese momento. Y de ahí no me dan una respuesta ni una solución a todo este problema, y ya va a pasar casi un año que yo no le veo a mi hijo. Entonces, ¿qué estamos esperando para hacer algo, para hacer justicia, no? Mi hijo reclama los videos porque presenté al juzgado videos, presenté imágenes donde mi hijo reclama y relata los malos tratos de esta persona, donde también se presentó de la escuela, se presentó lo que sería pruebas donde la maestra relata que el nene va en una condición totalmente desalineado, va en una condición desabrigado, donde mi hijo relata que él no quiere estar con esa persona, la propia maestra. Y bueno, la verdad estoy totalmente desconcertada y desorientada por la justicia, ¿no? Porque me mandan de un lado, me mandan de otro lado y no me dan una solución, se sigue agregando a expedientes. Ahora pasó el hecho de mediación por el hecho de que estamos casados, donde quieren tomar una mediación, y yo no es solamente por lo material, yo es por mi hijo, porque a mí me preocupa mi hijo, porque yo estoy mal caso por la casa, porque me desalojaron de mi propia casa. ¿Por qué te desalojan de tu casa? ¿Vos dónde vivís actualmente? No, de mi hermana. En ese momento me desalojan porque yo entré el mes de julio, entré por mi fuerza a mi casa. ¿Vos tenías una perimetral? Sí, por el hecho de que él me puso en su momento una perimetral. Yo entré porque tenía llamado, tenía lo que es testigo que me estaban diciendo el hecho de lo que mi hijo estaba padeciendo. Entonces yo me entro en mi casa, donde yo en ese momento grabé todo, del momento de que entré hasta que salí, cómo lo sacaron. ¿Y qué viste en ese momento que entraste a la fuerza? Vi cómo estaba totalmente la casa un desastre. Había videos que yo presenté al juzgado, donde había bebidas, donde había suciedad. Estaba totalmente la casa desalineado, donde mi hijo contaba, tengo los videos donde mi hijo contaba que él le obligaba, a mi hijo le sometía a que él doble la ropa, o si no le ponía 3 horas en contra de la pared, le pegaba con una vara, donde mi hijo relata que él le pegaban con una vara o le dejaba horas
hasta el hecho de que él cenaba todo y después la criatura la hacía dormir. Y la verdad es que como yo dije en su momento, cuando estábamos con Enrique Frutos en el juzgado número 5, cuando se inició este expediente, yo dije en su momento, este juzgado de protección al menor es derecho a los niños, ¿y dónde está una seguridad para nuestro hijo? Si me atreví a hablar después de tanto padecimiento y la justicia no me ayudó. En ese momento que entraste a la fuerza a tu casa, él llamó a la policía, vos llamaste a la policía, la policía entró a tu casa, ¿y qué pasó? Y ahí, bueno, le sacan a él porque le dice que la casa es mía, porque yo tenía el papel, él no tenía el papel. Le dicen a él que, bueno, que si él tiene una orden perimetral, era él que tenía que irse en ese momento. Y bueno, se retiró él con un poco sus cosas, donde la policía de la 17 intervino en ese momento. Donde, bueno, 3 días después vuelve esta persona con una orden judicial y con lo del juzgado a decirme que no, que como él tenía en ese momento que yo tenía que irme porque el juzgado le dio a él más prioridad que a mí. Él volvió después de 3 días de esa situación con un papel diciendo que vos debías desalojar. Sí, me sacaron a la fuerza, me sacaron a los tironazos, me sacaron a mí. ¿Y por qué tu hijo queda con él y no con vos, que sos la madre biológica? Eso es lo que yo no entiendo, porque tengo pruebas, tengo videos, sigo moviendo papeles y sigo haciendo todo lo que el juzgado me piden, pero ellos no hacen. Eso es lo que no entiendo, ¿por qué le dan a mi hijo después de lo que mi hijo relató? Según a mí me tomaron como que yo hice violencia a la perimetral, que claro, hice lo que cualquier mamá haría en su momento de desesperación porque sabiendo lo que su hijo está padeciendo, ¿no? Pero yo no fui a agredirla a él, no, yo le dije que yo quería que se retire, que esa era mi casa y de mi hijo. Vos hoy estás, bueno, viviendo con tu hermana, ¿vos trabajás? Sí, trabajo, y donde estaba amparada por mi hermana, porque ahí compré un terreno al lado de lo de mi hermana, porque después de sacarme mi propia casa, el juzgado me pide lo que es para el cuidado personal de mi hijo, que tengo que tener una casa propia, donde yo le dije que yo tengo mi casa propia y ellos me sacaron, que cómo eso. Y bueno, como esa persona está ahí y no quiso salir, entonces yo tengo que empezar de vuelta. ¿Ustedes tenían visitas compartidas con respecto a tu hijo? ¿Vos cumplías estas visitas? Sí, cumplía la visita, donde yo tengo los mensajes que él, el último mensaje que me manda me dice que ya está todo dicho, que no me vaya a buscarla, que él, porque el fiscal ya le dio la tutela. Y yo le digo, ¿cómo hice la visita compartida? A mí nunca me sacaron la tutela de mi hijo, me dijeron que iba a ser compartido por el hecho de que la relación con él ya no iba. Él ya estaba incluso con otra pareja y que me mandan los mensajes que tengo, que ella metió otra pareja en su casa, o sea, en mi casa, que no vaya porque ahí no hay nada mío. Entonces metió una mujer con hijos y se apropiaron de mi casa, donde hoy en día yo estoy empezando de vuelta mi casa, ¿no? Estoy empezando de vuelta lo que es a tener un terreno propio, mi casa, obviamente empezando con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, porque es empezar de vuelta una casa, donde yo no tengo una ayuda del gobierno, ¿no? Actualmente, en la justicia, ¿cómo está tu situación? ¿Vos no tenés contacto con tu hijo directamente? No tengo ningún contacto con mi hijo, no tengo ningún contacto. El último contacto fue en julio, cuando yo entré en mi propia casa, ¿no? Pero ya no tuve contacto de ese momento con mi hijo. La única que fue a verla en la escuela, mi nene, por el hecho de que esta persona no quería tampoco que se vaya ninguno de mi familia en mi casa a verla a mi hijo. Mi mamá fue a la escuela, donde ella solamente ahí se acercaba a mirar cómo está mi hijo. Pero hoy en día ya mi hijo pasó a 4º grado, y donde a mí ya me sacan del grupo de la escuela por el hecho de que a él le pusieron como tutor. Entonces tiene que estar un solo tutor y yo no tengo ninguna información de cómo está mi hijo. El año pasado yo por lo menos veía en los grupos de la escuela, ¿no? Si mi hijo está bien, porque ponían ahí en el grupo. Y bueno, era esa la comunicación, donde muchas veces la maestra también relató que tanto en el grupo como también en el juzgado relató que él iba tarde a buscarle al nene en la escuela y le llevaba tarde y le retiraba tarde al nene de la escuela. Bueno. Sí, Daniel, te escucha Micaela. No, la escuchamos 10 minutos. Me pareció interesante el testimonio, válido, por supuesto, tratándose de su propio testimonio, que siempre escuchamos.
Sería importante ahondar un poquito más en la otra parte, Luján, conocer de quién se trata la persona que en su momento le dio apellido al nene, qué pasó en el medio también y por qué la decisión de la justicia, según esta señora, Micaela, le dio su hijo, el hijo de ella, a otra persona. Ningún juez desalmado ni normal entrega a otra persona un hijo y siempre la prioridad la tiene la madre. Quisiera saber nada más eso. Ella dice, me sacaron mi hijo. Vamos a conocer un poquito más en los próximos días, a ver si podemos, el fondo de esta historia. Vale el testimonio de Micaela, vale el testimonio de Micaela, lo respetamos por supuesto, pero es una parte. Queremos escuchar la otra parte y el por qué la justicia habría tomado esa determinación. Algo debe haber en el medio, evidentemente. Algo último, Daniel, ¿en qué juzgado hoy está tu caso? El juzgado número 3 tomó el expediente porque había 3 expedientes, había la denuncia de él, mi denuncia donde yo fui a denunciar cuando él me lastimó por sacarme los papeles de la casa y bueno, estaba en el primero, en el número 5, luego pasó en el juzgado número 3 de adolescente y niñez, ahora está en mediación. Mediación, bien. Juzgado número 3, Daniel, es donde está actualmente el caso de Micaela, así que veremos qué sucede en los próximos días. Gracias, Luján. Pausa, ya venimos. Auspicia la hora y temperatura. Remises Taragüí, seguridad y confort al servicio.